Preview. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Jonathan Mendoza. Bienvenidos a su espacio a Beisbolero, a Pega de Hit, una emisión más de este programa. Pues el día de hoy tenemos varios temas. Liga Mexicana de Béisbol ya en su tercera semana en forma. Continúan las grandes ligas, en fin, muchos temas. Creo que nos vamos a entretener en este espacio, esta emisión de viernes. Sin lugar a dudas, pues una semana muy especial. ¿Por qué? Porque llegó otra guerra entre Tigres y Diablos. Eso creo que enmarca el inicio de semana en Liga Mexicana de Béisbol. Una semana, la verdad, bien interesante porque ya va tomando de alguna manera mucha forma el standing. Llegó a la capital de la República Mexicana esta exguerra civil para algunos, guerra de guerras también llamada el clásico, en fin, como lo queramos llamar, una serie que hay que recordar, estaba planeada para jugarse allá en el Caribe mexicano, en el Parque Beto Ávila de Cancún. Sin embargo, se desarrolló en la Ciudad de México como local administrativo del equipo de los Tigres por toda esta situación de las obras, lo que hay en cuanto a la reedificación, digamos, remodelación, sobre todo del estadio Beto Ávila allá en Cancún, y creo que no quedó a deber. Fueron 3 juegos muy emocionantes, muy al estilo del Diablos Tigres, los Tigres ganando un juego estelar de lunes por la noche, el primer lunes de esta campaña. Vencieron a los Diablos viniendo de atrás en ese encuentro. Al otro día, pues los Diablos ya en juego a 7 entradas, hablo del pasado martes, emparejaron serie. Tigres se fue arriba rápidamente 5-0. El México pudo venir de atrás y lograr una victoria agónica con cuadrangulares de Jafet Amador, de Justin Bour, e incluso un juego de extra innings, el primero de la campaña que se da para los rojos. Esto en 8 entradas, un juego que estaba pactado a 7, y más tarde vino el juego del miércoles, el juego del miércoles que concluyó esta interesante serie. Otro juego de alternativas, de buena defensiva, muy apretado. Creo que ahí sí, con el picheo muy a la par, nunca perdió la brújula ni el picheo de Tigres ni el picheo de Diablos. Al final los felinos encuentran la carrera de la diferencia ya en la sexta entrada, ganan en 7 episodios, y bueno, ahí estuvo la serie. Tigres se roba una serie pues jugando en casa, pero realmente como visitante, porque como ya lo decía, pues se celebró en el Parque Alfredo Harp. Tigres era el que cerraba las entradas bateando, pero bueno, Tigres se lleva una serie. Creo que un balance positivo en cuanto a entradas. Se vio un gran ambiente, muy buenas entradas, sobre todo ya martes y miércoles en el Parque de Alfredo Harpelú, una serie en donde se miró un buen picheo de los Tigres, sobre todo el picheo abridor, ese picheo abridor que le ha dado buenas salidas a los felinos, que creo que ha sido su fortaleza. Sí batallaron un poco con el bullpen porque no tenían a su cerrador, a Wendell Floranus.
el equipo de los Diablos creo que sigue batallando con el relevo. Ese ha sido un tema con el México en la campaña, algo que se tiene que dar solución. Siguen llegando cuadrangulares importantes en contra del picheo de relevo de los Diablos. Sin embargo, creo que fue una serie muy pareja, una serie bien jugada, que la gente se divirtió, la gente la gozó el miércoles. De verdad tenía rato que no veía un ambiente así tan festivo, sobre todo en un juego entre semana, ahora que se habla mucho de las entradas en Liga Mexicana, qué está sucediendo. Creo que tanto Diablos como Tigres no quedaron a deber, eso es lo que queda. Los Diablos siguen con un, digamos, rumbo ganando par de series, ya perdieron par de series consecutivas, por cierto, una con Aguascalientes, la otra con el equipo de los Tigres. Los felinos que venían de ganar una serie importante a Leones de Yucatán, habían perdido serie en León, ellos han ganado 3 series de 4 en la campaña, y lo reitero, para mí Tigres sí me sorprendió ese buen picheo abridor que creo que no teníamos presupuestado. Vimos a gente como Terrence Marine, Pedro Fernández, Zoé Carrillo, gente que ha llegado, que llegó a la sexta entrada en todos esos juegos. Por los Diablos, un Francis Martes que sí inició muy mal el martes, pero pudo, valga la redundancia, pero pudo rectificar ahí, se metió en una salida en la cual mantuvo a raya Tigres después de recibir 5 carreras. David Hoff, que sí me parece entrega una buena labor de nueva cuenta, esas labores que mantienen un equipo aspirando a ganar, pero lamentablemente el relevo falla. Hablo del día lunes, viene un cuadrangular con casa llena de Sebastián Lizárraga, y eso afectó su labor sin lugar a dudas. Y bueno, el día de ayer Edgar Torres, que sigue buscando esa buena salida en esta temporada, no la ha podido encontrar el poblano, pero en fin, creo que fue una serie que cumple, que muestra que esta serie de alguna manera, de la forma que sea, sigue siendo una serie muy esperada, sobre todo en la capital de la República. Creo que ese es el gran balance, el balance con el cual yo me quedo, que es una serie siempre esperada, marcada en el calendario por Diablos y Tigres, que ya son menos aficionados de Tigres en la capital, pero todavía perduran, y la gente de Diablos que en gran manera acudió al parque Alfredo Harp. ¿Qué le viene a estos equipos? Pues creo que Tigres va a enfrentar a Tabasco, una serie complicada. ¿Por qué? Porque los Olmecas, sin lugar a dudas, vienen cada vez más embalados. Es un equipo que han dado bien en la campaña. Los Diablos van a visitar al equipo de Oaxaca, entonces ahí creo que Diablos puede de alguna manera rectificar ese camino después de haber perdido 4 de los últimos 6 juegos. Habló con Aguascalientes y con el equipo felino. Entonces fue una serie que nos entregó emociones, que es algo que siempre se busca en una serie entre Diablos y Tigres. Eso creo que es lo fundamental. A final de cuentas, juegos cerrados, y creo que con eso se queda la gente. En otro tema, amigos, acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, ya entrado sobre todo en esto que les comentaba, juegos de 7 entradas los martes y los miércoles. Fue evidentemente ya la segunda semana con juegos a 7 entradas martes y miércoles. Ahora sí ya en forma, porque la semana anterior hubo inauguraciones todavía el día martes y se tuvo que jugar a 9 entradas. Pues esto que llegó de los juegos a 7 entradas, me parece que de inicio, al menos el primer día, fue un buen saldo. ¿Por qué lo voy a comentar esto? Porque hubo algo que buscaba la Liga Mexicana. Primeramente, no se rebasó en la mayoría de los juegos esas 3 horas de duración, ¿no? Sí, en algunos casos, sobre todo juegos de entradas extras, pero fueron las 3 horas o rondaron ese tiempo. También vimos juegos muy cerrados, muy apretados, algunos de ellos a 8 entradas, en fin. Por otro lado, también pudimos deleitarnos con juegos de un poco mejor picheo. Creo que eso es muy importante, porque no, al menos el martes solo un equipo logró anotar 10 o más carreras. Hablo del juego de Guadalajara contra Aguascalientes. Creo que dentro de todo eso,
la Liga Mexicana pues consiguió, puede ir en buen rumbo en ese aspecto. Si eso se va dando paulatinamente en los juegos a 7 entradas, no exceder las 3 horas o rondar, estar muy cerca de las 3 horas, poco más, poco menos, que no haya muchas carreras y sean juegos muy apretados, creo que por ahí se ve el buen camino. Ya que nos guste o no, bueno, eso cada quien, creo que a la mayoría, los tradicionales, nos encanta el béisbol a 9 innings, salvo que sea necesario jugar a 7, pero bueno, es un experimento y creo que ahí está, eso busca la liga también para hacer un producto más vendible, ¿no? Si acaso esto hay que recordar que ya pues está la televisión, el factor de los medios. En otro aspecto, amigos, creo que en cuanto a la asistencia a los parques, sí, creo que hay plazas que están batallando mucho. Mucho, hablo de entradas de menos de 2,000 personas, rondando los 1,000. A mí así me salta mucho el caso de Guadalajara, de los Mariachis, un equipo que definitivamente ha batallado desde el año pasado con las entradas, pero este año incluso en la inauguración lo vimos, es un equipo que, eso sí, no es el mismo equipo que el año pasado, ha tenido muchos movimientos, pero sí creo yo a título personal que sí está quedando a deber en el público en cuanto a retratarse en la taquilla. Es una plaza también que tiene un atenuante, tiene béisbol todo el año, tiene un equipo muy exitoso en el invierno últimamente como Charros de Jalisco ahí como compañero de estadio. ¿En qué puede estar influyendo a título personal el que no se den las grandes entradas? Yo me pongo a ver, ¿será la duración de los juegos? Por eso la liga trató de acortarlos. ¿Será los juegos de muchas carreras? Que eso hay que decirlo también. Hay más equipos cada temporada. En Liga Mexicana ya son 18. Eso hace que de alguna manera el picheo vaya decayendo en calidad porque no hay tantos buenos, excelentes pitchers agrupados en las rotaciones. Tiene que diseminarse más el talento y a lo mejor en lugar de tener 4 buenos pitchers, excelentes pitchers de gran jerarquía, tienes únicamente 2. No lo sé, yo pienso que va por ahí el asunto, no sé qué opinen ustedes, ya tendremos la oportunidad de leer sus opiniones, pero creo que a la gente no le agradan tanto los juegos de muchas carreras, los juegos muy largos. Ayer tuvimos un juego entre el equipo de Monclova y el equipo de Unión Laguna que de verdad duró bastante, un juego que duró bastante, prácticamente rayando en las 5 horas para jugar 9 entradas y creo que eso de ninguna manera pues le favorece al espectáculo. Creo que eso es algo que no para nada es bueno porque la gente no puede pasar tantas horas en un espectáculo. Sobre todo el béisbol empieza ya algo noche y acaba muy tarde. Creo que ese puede ser el factor por el cual no vaya gente al parque. Aunado a que a lo mejor hay equipos que no andan bien, eso influye también, plazas en las cuales no se ha manejado muy bien la mercadotecnia para llevar al aficionado, pero yo me quedo prácticamente con eso, con que el aficionado busca juegos de menos bateo, juegos de menos duración para poder estar constantemente en el parque. La Liga Mexicana creo que poco a poco debe ir encontrando esa sintonía, ese equilibrio para que se vaya dando. Los equipos evidentemente sabemos que no todos tienen el roster de tanta calidad, sobre todo equipos que no pueden estar manteniéndose ganando, pero básicamente eso ha sido un inicio de mucho bateo en Liga Mexicana, grandes pitchers, caballos de rotaciones están batallando, también hay que decir que hay muy buenos bateadores en esta liga, hay gente que ha llegado como refuerzo y que prácticamente están regando líneas por todos lados y yo pienso que eso particularmente es algo que ha influido, series pues que hemos tenido, equipos que van muy bien, el equipo de Tecolotes de los Dos Laredos, los Tecolotes que extrañamente van a cambiar de manager, ya cambiaron de manager, ya se fue el señor Mark Biedermeier,
Extrañamente, yo no lo sé, los tecolotes ganaron 6 juegos la semana anterior, tuvieron una semana invicta y después de eso viene el movimiento por razones aparentemente, eso se dijo, personales del dirigente. Por ahí se habla que es un tipo muy exigente, que hubo ahí una ruptura. Yo de verdad, a ciencia cierta, no lo sé, pero sí me parece extraño que un equipo que vaya tan bien, que esté en la cima como el equipo de Nuevo Laredo, dos Laredos, el equipo binacional, haya cambiado de manager. Se especula que vendrá Félix Fermín, el gran Félix Fermín, que ya conoce esa plaza, hace no mucho estuvo dirigiéndolo, se acordarán cuando después pasó al equipo de Aguascalientes. Yo les hablo de el 2019 y pues ahí el equipo de los Tecolotes tendrá ese movimiento de manager. Ni hablar, pues vamos a ver qué ocurre. Es una zona muy complicada, la zona norte, en donde se tienen que mantener ganando y ya veremos qué acontece. Félix Fermín de llegar tiene toda la experiencia, pero como sea, el manager que estaba obteniendo los resultados, ¿no? Entonces, siempre va a quedar ahí el atenuante. Si los tecolotes vienen a menos, pues va a empezar a especularse, ¿no? ¿Por qué salió Mark Wiedemeyer, que es un tipo que ya había estado incluso en la misma organización hace algunas temporadas, hace no mucho, por ahí del 2016, dirigiendo, pero al Águila de Veracruz, el equipo que se mudó a la plaza de los Tecolotes de Nuevo Laredo. Así es que la Liga Mexicana por ahí va, una Liga Mexicana que tiene peloteros importantes, peloteros destacados en estos momentos, hablando de lideratos, pues hay gente que ha sorprendido, gente que ha confirmado el estatus, en fin, pero ya hablaremos en unos momentos de eso, amigos. Amigos, pues si continuando con el acontecer de la Liga Mexicana de Béisbol, pues una semana, la verdad, muy atareada de buenas series. Hablábamos de gente que está mandando en este momento en el circuito. Pues tenemos a Addison Russell, que recientemente bateó el ciclo, fíjense, con los acereros de Monclova, lo hizo allá en Saltillo, está bateando ni más ni menos que .500 en la campaña. Anthony García también, pues es un tipo que tiene 17 carreras anotadas, el boricua MVP con los mariachis de Guadalajara. Al hablar de home runs, pues tenemos a Félix Pérez con 7 y a Kyle Martin, que ha sido un buen refuerzo con los guerreros de Oaxaca, tiene 7 cuadrangulares también el norteamericano. Hay una parejera, Jafet Amador viene muy cerca también ya de estos peloteros. En producciones, Félix Pérez con 22, qué temporada está teniendo el antillano, que hay que recordar que tuvo un juego de 3 cuadrangulares y 9 carreras producidas, esto frente al equipo de los Diablos. En robos, Tito Polo tiene 8 robos con el equipo de los Tigres de Quintana Roo, un hombre que realmente vuela en los senderos. Esto en cuanto a la ofensiva. Hablando del picheo a nivel individual, Carlos Hernández, el veterano de Tijuana, tiene 3 victorias, hay 3 peloteros empatados con 5 salvamentos, 3 pitchers. Mike Fiers, el ex liga mayorista de Yucatán, .82 en carreras limpias, una temporada por ahora maravillosa. En cuanto a ponches, 20 para el venezolano Eric Leal de Aguascalientes y el whip .45 es el líder Carlos Juan Viera de Saltillo. Ahí los lideratos, tanto a nivel de picheo como a nivel ofensivo, todavía queda mucho, pero mucho trecho. Eso sí lo tenemos que aclarar. A nivel colectivo, Durango está mandando en bateo, a pesar de ser un equipo aún perdedor en la campaña, es el equipo que manda en el bateo. En el picheo, Yucatán que ha iniciado de manera un tanto irregular, está fiel a su costumbre, siendo el mejor picheo a nivel colectivo. Tendrán que batear los Leones porque sufrieron una
baja, ya tenían problemas ofensivos y no va a estar durante un rato, veía 4 o 5 semanas, va a estar fuera Luis Felipe Juárez, que es un gran bateador para ellos, pero que ha venido últimamente acusando muchas lesiones, ya sabemos, el problema de la espalda, en fin, que no lo ha terminado de dejar. Y bueno, tuvimos series atractivas en la zona sur, ya les comenté a detalle la que le ganó Tigres a los Diablos aquí en el Parque Alfredo Harp. También León consiguió limpiar a los Guerreros de Oaxaca allá en la Fortaleza. El equipo del Águila de Veracruz, en una serie que se jugó en 3 días únicamente con una doble cartelera incluida, le ganó como local 2-1 a los Piratas de Campeche. Aguascalientes se robó una serie importante del Estadio Panamericano frente a los Mariachis, que siguen batallando, sobre todo con el picheo. Ese equipo de Guadalajara, Rieleros, se impuso en una serie interzonas. Puebla le ganó la serie allá a los Zaraperos de Saltillo en el Hermano Cerdán, 2-1. De hecho, ayer con el juego de 5 de mayo tan especial allá en la Angelópolis. En zona norte, el equipo de Laguna le robó serie, el equipo de Monclova le robó serie a Laguna, también los dos Laredos, en una serie atractiva, le ganaron serie a los Toros de Tijuana. Tabasco le ganó serie a Yucatán, volviendo a zona sur, los Olmecas, que como han sorprendido después de una pésima pretemporada en cuanto a resultados. Se hablaba mucho, pero en fin, dejaron eso atrás. Creo que lo que cuenta es a partir del inaugural para lo que sigue, y Monterrey le ganó la serie 2-1 a los Generales de Durango. Así es que una barrida únicamente se dio a media semana. Vienen series muy atractivas en la geografía de Liga Mexicana. Hablando de serie interzona, pues Guadalajara va a recibir a Puebla. Me parece que ahí se va a poner mucho a prueba a Mariachis. Pericos es un equipo que sabe batear, que puede complicar. En la zona sur, Oaxaca enfrentando a los Diablos en el Parque Vasconcelos. Oaxaca no llega bien, tiene que levantar porque es un momento crítico. 4-8 puede concretarse un muy mal inicio en caso de que los Diablos impongan condiciones. Los Diablos también buscan ir para arriba, han entrado en irregularidad en estos últimos juegos, estas últimas semanas, sobre todo más que semanas, juegos, porque estamos apenas en la tercera semana. Serie atractiva, Tabasco recibe a Tigres, dos equipos que traen marca ganadora, que están ahí en el top de la zona sur. Creo que esa serie va a ser muy interesante, de mucho picheo allá en Villahermosa, Tabasco. León recibe al Águila de Veracruz. El Águila llega con récord negativo. Ahí se puede meter en un lío el Águila, porque va a una plaza de mucho bateo. Los Bravos iniciaron mal, pero han venido rectificando, han impuesto localía allá en el Domingo Santana. Y en una serie clásica regional donde ambos equipos llegan ahí en un tanto anodino, 6 ganados, 6 derrotas, Campeche visita a Yucatán. Esta serie creo que se va a ver buen pichó también. Es una serie atractiva de equipos tradicionales, de mucho encono ahí en zona sur en cuanto a enfrentamientos, pero creo que Yucatán sí ya tiene que empezar a establecer esas condiciones. Esto en cuanto a la zona sur, sobre todo porque Yucatán viene de perder serie contra el equipo de Tabasco. No ha podido batear Yucatán, pese a que había arrancado bien, limpiando a los Bravos de León la campaña. En zona norte, una serie que parece que va para Laredo, porque Laguna recibe a los Tecolotes. Tecolotes llega como el mejor equipo del circuito de la Liga Mexicana, 9-3 están los Tecos. Laguna 4-8, un arranque complicado para el equipo de Torreón. Creo que el equipo de Unión Laguna tiene que reaccionar para no irse quedando en ese sótano de la zona norte. Oscar Robles ha batallado, ¿no? No ha sido fácil ese arranque, y Laredo busca lógicamente seguir imponiendo condiciones ahora con este cambio que se va a dar de manager. Otra serie que hay que marcar, Monclova recibe a Saltillo. Saltillo llega con récord positivo. Monclova, que ya despidió incluso a su coach, a Stan Kiles, el coach de picheo, van a buscar renovación. Se
llevaron a Brownswell. Patrick Monclova no se ha visto bien con el picheo, eso queda claro. Es un equipo que puede batear mucho, va a batear creo que todo el año, pero el picheo, si no está ese picheo en zona norte, va a ser difícil tenerlos como grandes candidatos, ya sobre todo en las postrimerías de la campaña. Esto apenas va arrancando. Tuvieron una serie álgida, de las mejores que se han jugado frente a los zaraperos el pasado fin de semana. Saltillo salió adelante y ahora van a devolver la visita, una serie de pronóstico muy reservado. Tijuana recibe a Durango. Creo que los Toros han arrancado bien, 7-5. Se les fue una serie contra Laredo y van a buscar, pues, ¿por qué no llevarse los 3 frente al equipo de Durango, que de alguna manera va a 5-7? Ahí han arrancado muy bateador ese equipo de Generales. Y finalmente, siguiendo en el sector norteño, Aguascalientes recibe a los Sultanes de Monterrey. Siempre un buen agarrón también. Me parece que esta de fin de semana las series más atractivas están en la zona norte. Creo que sí lo enmarco. Me parece que Monclova, Saltillo, Aguascalientes, Monterrey pueden sacar chispas. En el sur yo me quedo indudablemente con la de Tabasco en contra de Tigres. Creo que esa es una serie que puede determinar cosas, sobre todo ver si un equipo se dispara en el liderato de la zona sur. Eso está clarísimo. ¿Qué les parece si analizamos los standings, amigos? Amanecer de campaña en Liga Mexicana, que vaya que ha tenido sorpresas, no ha sido algo que todo mundo esperara. Por ejemplo, en el norte, ¿quién tenía a Laredo como el líder con 9 victorias y 3 derrotas, como ya lo había mencionado? A 2 juegos vienen empatados los Zaraperos y los Toros de Tijuana, que eran equipos que sí, de alguna manera, sí teníamos previsto. A 3 encuentros viene después Aguascalientes y Monterrey, por eso la valía de la serie que se viene este fin de semana. A 4 viene, oh sorpresa, Monclova y Durango, con 5-7, Aguascalientes y Monterrey 6-6, Monclova y Durango 5-7 en ganados y perdidos. Y a 5 juegos en el sótano con 4 victorias y 8 derrotas, Unión Laguna y los Mariachis de Guadalajara. Tienen que buscar recambio rápidamente los Mariachis, porque en la zona norte puede ser muy peligroso comenzar a rezagarse. En cuanto a la zona sur, amigos, pues tenemos a los Olmecas de Tabasco, un equipo que ha jugado buena pelota, que creo que está muy bien dirigido por Pedro Meré, con 7-4, están mandando a medio juego nada más Puebla y los Tigres. Ahí están los Pericos con un buen arranque. Los Tigres sorprendiendo con su buen picheo abridor, sobre todo, tienen gente de experiencia, creo que de alguna manera rompiendo pronósticos de principio de campaña. Yo no tenía previsto un buen arranque de Tigres. Y a 1.5 viene una parejera, Bravos de León, Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán y Campeche, 6-6 en marca. Creo que León y México y Yucatán tienen que subir necesariamente el rendimiento. No los veo ahí todo el tiempo. Creo que ellos van a ir recobrando poco a poco la sintonía. Diablos, ¿qué necesita? Mejor relevo. Creo que Diablos sí necesita mejor relevo porque la ofensiva ha estado ahí. Yucatán, todo lo contrario, necesitan batear porque su picheo pues es prácticamente el mejor de la liga a nivel colectivo. A 2 juegos viene Veracruz, aquí no hay tanta distancia. A 2 juegos viene el Águila de Veracruz y a 3.5 todavía no tan lejos los Guerreros de Oaxaca, que se tienen que cuidar de un mal inicio, porque esta serie contra Diablos es fundamental, porque en caso de que Diablos, me imagino, le ganara la serie o quizá pudiera limpiarlo, pues Oaxaca ya estaría abajo en el standing y con doble dígito de derrotas. Eso se tiene que tener muy, pero muy en mente. En fin, pues balances de la campaña, creo que sí, sorpresivo que Tabasco y Nuevo Laredo y los Tecolotes estén arriba. Creo que a Laredo nadie lo teníamos arriba de Tijuana, arriba de Monclova, arriba de Monterrey, pero están arrancando de buena manera. El equipo de Tabasco sí lo teníamos como un candidato a una buena campaña, quizá la pretemporada no exitosa en resultados, empezó a generar opiniones, pero creo que eso estaba de más. Creo que este equipo lo íbamos a empezar a calar al inicio de la campaña y ya ganarle una serie a Leones de Yucatán, por ejemplo, para Tabasco, ganarle una serie a Tijuana en casa también allá en la frontera para los Tecolotes, ya son pruebas importantes para librar
en este inicio de temporada. Y sí, es sorpresivo que Tabasco esté arriba de los Diablos, arriba de Yucatán, pero a esto todavía, como decíamos, le falta mucho, sobre todo porque la temporada es incipiente, es breve, ya estamos hablando de 12 juegos y realmente la diferencia de más allá de estar en el primer lugar, al menos en zona sur no es mucha. En zona sur la diferencia es de 1.5, 2 juegos, así por ahí por el estilo, con relación a los que vienen abajo. En zona norte ahí sí ya empieza a haber diferencias de 4 juegos, sobre todo la de Laredo con Monclova, con Durango, 4 o 5 juegos. La zona norte sí es una zona que se puede disparar un poco más la diferencia de juegos. Por eso es muy importante no caerse, arrancar muy bien en cuanto en estar siempre ahí a mitad de standing al menos. La zona sur creo que sí será un sube y baja, sí, más allá de que creo que Yucatán y Diablos tienen con qué estar mandando, hablando entre el tercero y el sexto, séptimo puesto, puede estar alternándose la situación, puede haber una alternancia en razón de que no veo tanta diferencia en cuanto a los equipos. Hablo en cuanto a roster, en cuanto a capital, en cuanto a un posible refuerzo que pueda llegar. Así miro yo las cosas en esta zona y creo que la zona sur así fue el año pasado también. Vimos que equipos anduvieron ahí. Al final, hasta el último juego estábamos observando cómo se colocaban sobre todo. Y en la zona norte, pues los últimos años ha sido muy distinto. Han estado ahí Monterrey, Monclova, salvo el año pasado que Sultanes no califica, Monterrey, Monclova, Tijuana y ya abajo un pelotón que se está peleando pues los últimos puestos. Así me parece que está la zona norte, pero será una temporada muy, muy interesante, amigos. Hay que estar siguiendo a detalle la Liga Mexicana de Béisbol y, por supuesto, lo más importante, hay que asistir a los parques para que este espectáculo vaya hacia arriba y siga, por supuesto, el circuito de la gran tradición adelante. Seguiremos hablando de la Liga Mexicana en próximas ediciones. Originario del Espinal, Oaxaca, Jesús El Chito Ríos ha sido uno de los pitchers más importantes en la historia del béisbol mexicano. Líder de ponches de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol, con 2,549. Chito fue su propio maestro, su propio mentor. Perfeccionó su magistral slider lanzándolo por diferentes ángulos. En su casa, construyó una loma de picheo colocando una red y una llanta para educar el brazo y afinar el control, utilizando pelotas viejas para entrenar. El rey del ponche comenzó su carrera lanzando en la Liga del Istmo en su natal Oaxaca. Después jugó en la Nave, con peloteros como Pablo Gutiérrez Delfín, Ramón Abulón Hernández y Héctor Zamudio. Chito Ríos debutó a los 19 años con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico en la campaña 83-84, con marca de 3 ganados y 0 perdidos. Fue entonces cuando el gerente de los Tigres capitalinos, José Luis Gutiérrez, fue a buscarlo a su domicilio en Oaxaca por instrucciones del ingeniero Alejo Peralta. El Tigre Mayor quería como diera lugar a Chito Ríos en el equipo de Bengala. Los Tigres le ganaron la magistral jugada de la firma de Chito a los Diablos Rojos, ya que días antes, Roberto Mansur había hablado con el pitcher oaxaqueño. El Chito Ríos hizo su gran debut con los Tigres en 1984, ganando 17 juegos, con un sin hit ni carrera de 9 entradas ante los Cafeteros de Córdoba en el Parque Deportivo del Seguro Social. Además, recibió el nombramiento de novato del año junto con el infielder de los Cafeteros, Carlos Enrique de los Santos. En la siguiente temporada, en 1985, Chito Ríos consiguió la proeza de completar 26 juegos en 26 aperturas con 21 victorias, algo insólito y que seguramente jamás se volverá a repetir en ninguna liga del mundo. El del Espinal volvió a ganar 21 juegos en 1988, fue líder de victorias en la Liga Mexicana en 1984, 1985, 1987, 1988 y 1998. En 1992 le dio el título a los Tigres capitalinos, después de 26 temporadas en el Parque del Seguro Social, lanzando la ruta completa con pelota de un imparable ante los tecolotes de los Dos Laredos. En su brillantísima carrera de 24 campañas en la Liga Mexicana, Chito Ríos ganó 245 juegos con las franelas de Monclova, Yucatán, Tabasco, Torreón y sus queridos Tigres.
En la Liga Mexicana del Pacífico ganó 87 juegos, con Culiacán, Guasave, Mexicali, Tijuana y Mazatlán. La organización de los Tigres retiró el emblemático número 2 de Jesús El Chito Ríos en la campaña de 2015 y en 2013 fue inducido al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano. Bien, amigos de Pega de Hit, pues continuamos con la actividad ahora de lo que ha sido la participación de los mexicanos en las grandes ligas. Esta semana en general hubo buena actividad y buenos resultados para muchos de ellos. En el caso de ayer, José Urquidi abrió el juego en el duelo en que los Astros de Houston se enfrentaron a los Tigres de Detroit y lamentablemente el relevo le echó a perder el encuentro a José Urquidi. Él dejó el juego ganado 2-0 después de 6 entradas con solamente 6 hits permitidos, 1 base por bolas y 3 chocolates. Sin embargo, pues el relevo no pudo hacer el trabajo, le empataron el encuentro y se tuvo que ir sin decisión al final de cuentas José Urquidi. Así que pues fue interesante. Al final de cuentas, Kyle Tucker conectó un imparable que impulsó la carrera, que dejó en el terreno tenido a los Tigres de Detroit, pero para fortuna, pues por lo menos del mexicano José Urquidi logró salir sin decisión. Por otra parte, el otro mexicano, Luis Cessa, jugando con los Rojos de Cincinnati, lanzó una entrada y un tercio, empezando, golpeó a Luis Urias, su compatriota, otro mexicano que estaba jugando con los Cerveceros de Milwaukee, pero afortunadamente logró retirar los siguientes rivales que enfrentó sin permitir mayor daño. Y por otra parte, Luis Urias, además del golpe que recibió ayer, pues también conectó lo que fue su primer cuadrangular de la temporada, conectando un imparable en 4 oportunidades. Fue el primer jonrón de este año para el mexicano Luis Urias. Y otro joven que también vio acción en ese partido fue el infield mexicano Alejo López, que tomó un turno como emergente y se fue de 1-0. Acaban de llamar esta semana de regreso a Alejo López para incorporarse con el equipo grande de los Rojos de Cincinnati, unos Rojos que pues lamentablemente tienen uno de los peores récords de las grandes ligas. Ya más adelante estaremos comentando al respecto la situación de los standings y las posiciones en el mejor béisbol del mundo. Por otra parte, el mexicano Luis González tuvo una destacada actuación, se fue de 3-2 en la derrota de los Gigantes de San Francisco, 7-1 frente a los Cardenales de San Luis. Isaac Paredes también vio acción en este encuentro, conectó un imparable en 4 oportunidades, mientras que un hombre que se podría considerar en cierta forma mexicano, pues Randy Arozarena también se fue en blanco en 2 oportunidades en el mismo encuentro, en la misma cantidad de veces al bat. El que también conectó su primer cuadrangular de la temporada fue el mexicano y receptor Alejandro Kirk, jugando con los Azulejos de Toronto, en un encuentro en que lamentablemente el equipo canadiense se llevó la derrota 6-5 frente a los Guardianes de Cleveland. Y otro mexicano que también vio acción, pero no tuvo oportunidad de conectar imparable, fue Alex Verdugo. 4 oportunidades en blanco en un partido en el cual el equipo de Anaheim, Los Ángeles de Anaheim, derrotaron 8-0 a los Medias Rojas de Boston, un equipo que de verdad está batallando mucho en esta arranque de la temporada de las Grandes Ligas. Está en el fondo de su división, compartiendo puesto con los Orioles de Baltimore como los 2 peores equipos de la división este de la Liga Americana. Y el que también tuvo acción a media semana fue el pitcher mexicano Julio Urias, que vio acción por 5ª ocasión en la campaña y se llevó lo que fue su segunda victoria de esta temporada. Julio Urias lanzó por espacio de 6 entradas, solamente llevaba 65 picheos cuando Dave Roberts pues decidió retirarlo. Hasta el momento a Julio Urias, disculpen ustedes, lanzó por espacio más o menos de un promedio de 10.8 picheos por entrada durante esas 6 innings que lanzó en este encuentro, en el cual pues los Dodgers se llevaron la victoria y desafortunadamente pues Dave Roberts no le permitió llegar más allá a Julio Urias, pero al final de cuentas logró conseguir su segunda victoria de la campaña. Así que Julio lleva hasta el momento 2 juegos ganados, 1 perdido, y es un pitcher que hasta el momento está viniendo de menos a más en esta arranca de la temporada de las Grandes Ligas. Así que Julio ahí la lleva, va bastante bien. El otro día, en lo que fue su primera salida en este 2022, Julio Urias en las primeras 2 entradas hizo 58 lanzamientos. Ahora durante 6 entradas realizó 65 disparos para home, lo cual nos hace ver que ya está en una franca remejoría y en una grata
recuperación Julio Urias en esta campaña 2022 de las grandes ligas. Y vámonos rápidamente a lo que son los standings del mejor béisbol del mundo, cómo están las posiciones en la Liga Americana. Hasta el momento en la división este, el equipo de los Yankees de Nueva York teniendo una gran arranque de temporada, marcha al frente en el primer lugar con 18 ganados, 7 perdidos, le está sacando 2 juegos y medio de distancia a Tampa Bay, 3 a Toronto, 8.5 juegos de diferencia frente a Baltimore y a Boston, que los dos equipos están en el fondo de la división este de la Americana con récord de 10 ganados, 16 perdidos. Y eso es de verdad un récord lamentable. Baltimore, digámoslo así, es un equipo que nos tiene acostumbrado a estar en los últimos escaños o escalones o peldaños de los standings de las grandes ligas en los últimos años, pero Boston, después de tener una temporada 2021 bastante prometedora, se esperaba que estuvieran dando un poco más de pelea en este arranque de la temporada. Les está costando trabajo. Yo creo que van a mejorar, pero por lo pronto sus aficionados tienen que tener paciencia en lo que esto empieza a carburar para Boston, porque hasta el momento están con 8.5 juegos de diferencia atrás de los Yankees de Nueva York. En la división central de la Americana, los que están sorprendiendo hasta el momento son los Mellizos de Minnesota, con récord de 15 ganados, 11 perdidos. Es el único equipo de la división central de la Liga Americana que está jugando pelota arriba de 500. Se saca 2 juegos de distancia a Cleveland, 3 a los Medias Blancas de Chicago, un total de 5.5 juegos de diferencia a Kansas City, y en el fondo los Tigres de Detroit se encuentran a 6 juegos de distancia del primer lugar. Y en la división oeste de la Liga Americana, el equipo de Anaheim marcha al frente con récord de 17 ganados, 10 perdidos, solamente juego y medio arriba de los Astros de Houston. El equipo de Seattle está a 4.5, mientras que Texas está a 5.5, y en el fondo los Atléticos de Oakland, que la verdad pues batallando y todo, de pronto han tenido algunas victorias que han resonado en el mejor béisbol del mundo, pero se mantienen en el último lugar de la división oeste, de la Liga Americana. Y en lo que se refiere a la Liga Nacional, hasta el momento el mejor equipo de las grandes ligas son los Mets de Nueva York, con récord de 19 ganados, 9 perdidos, jugando pelota de 679 porcentaje, sacando 5.5 juegos de distancia sobre su más cercano perseguidor, que son los Marlins de Miami, 6.5 juegos de distancia a los Bravos de Atlanta. Al equipo de Filadelfia está a 7 de distancia, mientras que Washington está en el fondo a 9 juegos y medio en el fondo de la división este de la Liga Nacional. En lo que se refiere a la central, un equipo que a mi forma de ver no está sorprendido, pero está cumpliendo las expectativas, es el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, en el primer lugar, con récord de 18 ganados, 8 perdidos, sacándole 2.5 juegos de distancia a los Cardenales de San Luis, que se han ido recuperando poco a poco y que están metiéndole presión al equipo de los Cerveceros. Atrás se encuentra Pittsburgh, Chicago y Cincinnati. Cincinnati con récord de 3 ganados, 22 perdidos en esta naciente campaña, que pues ya vamos para el primer mes de temporada regular, y Cincinnati solamente 3 victorias hasta el momento en 25 juegos. ¿A quién le van a dar ganas de ir a ver un equipo tan malo como Cincinnati? Lamentablemente están arrastrando el prestigio de la máquina roja en otros tiempos. Y en la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles peleando fuerte con San Diego, solamente medio juego de distancia los mantiene al frente al equipo de Los Ángeles, con récord de 16 ganados, 7 perdidos, mientras que San Diego lleva 17 ganados, pero 9 derrotas, y ahí es donde el equipo de los Dodgers están sacando ventaja hasta el momento. La novena de Colorado se encuentra a 2 juegos de distancia, San Francisco a 3, y en el fondo Arizona a 4.5, así que esta división oeste de la Nacional en cierta forma está apretada, solamente hay 4 juegos de distancia entre el último y el primer lugar de la división. Y vamos a comentar rápidamente, amigos, si les parece, pues una semana histórica. La victoria que catapulta a Dusty Baker como uno de los managers más importantes en el béisbol de las grandes ligas. El manager que llegó pues ya a las 3,000 victorias en el mejor béisbol del mundo como timonel, es algo que de verdad pues pocas veces se llega a ver, y creo que en estos tiempos modernos, managers jóvenes quizá sea muy, muy complicado para ellos llegar a ese nivel de récord ganador. 2,000 victorias de Dusty Baker, lo consiguió esta semana, y la verdad es que si como pelotero fue un gran jugador, era un pelotero clutch, como se le llamaba, ahora pues es un timonel ganador. 2,000 juegos ganados como manager
para Dusty Baker en las grandes ligas. Se dice muy rápido, pero la verdad es que cuesta mucho trabajo y pues muchas felicidades a Dusty Baker que consigue esta marca pues después de haber dirigido equipos como San Francisco, Boston y los Nacionales de Washington. La verdad es que ahora pues Dusty Baker se catapulta a un club muy especial de managers con 2,000 victorias o más en el mejor béisbol del mundo, y de aquí pues lo que se vaya acumulando en la semana. Algunas de las series que también pues se van a llevar a cabo, que están en desarrollo el día de hoy y que continuarán a lo largo del fin de semana, es el duelo entre Pittsburgh y Cincinnati. El equipo de los Medias Blancas de Chicago estará enfrentando a los Medias Rojas de Boston, en el Fenway Park. Va a estar interesante esa serie. Otro duelo interesante entre equipos de la división central del este, de la división central de la Americana y de la Nacional, es el equipo de los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta. El equipo de Houston recibe a los Tigres de Detroit. Mellizos de Minnesota en casa estarán recibiendo a los Atléticos de Oakland, mientras que los Nacionales de Washington estarán visitando a los Ángeles Anaheim. Por otra parte, Colorado estará en Arizona, Seattle recibe a Tampa Bay, Miami estará enfrentando a los Padres en San Diego, San Luis estará enfrentando a San Francisco en la casa de los Gigantes, mientras que el juego entre los Dodgers de Los Ángeles, que estarían visitando a los Cachorros de Chicago, ha sido pospuesto por el mal clima, la lluvia. Otro duelo que también ya el día de hoy se postergó fue el de los Reales de Kansas City enfrentando a los Orioles de Baltimore, y también por mal tiempo el duelo entre los Mets de Nueva York y Phillies de Filadelfia ha quedado suspendido. Varios juegos cancelados el día de hoy, o mejor dicho, pospuestos por lluvia. Texas enfrentando a los Yankees allá en Nueva York, y el equipo de Canadá, los Azulejos de Toronto, enfrentando también a Cleveland, ha sido postergado para este fin de semana. Así que, amigos, esta es la información en cuanto al mejor béisbol del mundo se refiere. Mándenos sus comentarios, sus opiniones a través de nuestra fanpage en Pega de Hit, con el hashtag Pega de Hit, y su punto de vista, cómo van sus equipos en las grandes ligas. ¿Se han mantenido hasta el momento sus favoritos? ¿Han estado decepcionados? ¿Qué opinan de lo que se está jugando hasta el momento en el mejor béisbol del mundo? Así que, amigos, hasta el momento pues llegamos ya al final de esta emisión de Pega de Hit de esta semana, pero el próximo lunes tendremos nuevamente más información de todo lo que está sucediendo en el mejor béisbol del mundo, en la Liga Mexicana, con una Liga Mexicana que de verdad está muy intensa, juegos y resultados de pronto muy sorpresivos, pero vamos a platicar de ello el próximo lunes, amigos. Así que no se vayan, los esperamos a través de nuestras siguientes plataformas. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook y a través de IM Sports y las diferentes plataformas de comunicación en las cuales se retransmite este programa Pega de Hit. A nombre de Carlos Flores Martínez, Jonathan Mendoza, Abel Martínez en la producción, su servidor Carlos Alberto Fernández, les agradece el favor de su atención y compañía. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Hasta pronto.